letras galegas. Desde 1963, al cumplirse 100 años que en La Habana se publicara el primer ejemplar de la obra de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, la Real Academia Gallega homenajea cada 17 de mayo a una personalidad diferente que se haya destacado por la defensa del idioma gallego. En esta oportunidad, el elegido es Ricardo Carvalho Calero, y el Centro Gallego de Montevideo, Casa de Galicia y Centro Social y Cultural Bergantiños quieren brindar su reconocimiento a dicha personalidad, por medio del poeta nacido en La Coruña, don José María Monterroso de Besa. El Día de las Letras Galegas este año se dedica al profesor doctor Ricardo Carvalho Calero, que vivió entre 1910 y 1990, en pleno siglo XX, siendo la figura tal vez más importante de la segunda mitad del siglo XX entre la intelectualidad gallega. Era licenciado en Derecho y doctor en Filosofía y Letras por las universidades de Santiago y de Madrid. Nació en Ferrol el mismo día que había nacido en Orihuela el poeta Miguel Hernández, con una hora de diferencia. Lo que pasa es que Hernández, como todos sabemos, falleció bastante antes. Él en Santiago se relacionó con todo el movimiento galleguista y particularmente con el Seminario de Estudios Galegos, que se había fundado en aquellos años antes de la República, y durante la República actuó incluso en primer plano con la confección del Estatuto de Autonomía de Galicia del año 36. Él pronto se decantó por la corriente reintegracionista, cuya filosofía es acercar el gallego al portugués lo más posible, sin perder su propia personalidad, y mayormente en el campo de la ortografía. En su propio apellido, Carvalho, se ve que está la dicotomía entre la ortografía portuguesa, que sería con L, H y con B corta, y en gallego que se escribe con B larga y L. Bueno, entonces en la posguerra un filántropo lugués, Antonio Fernández, le ofreció dirigir un colegio privado en Fingoy, en el barrio de Lugo, donde se aplicaron tecnologías de enseñanza muy modernas y además tenía una fuerte impronta gallega también, ¿no? Bueno, y en el año 65 le fueron repuestos algunos de sus derechos, y en el año 69 fue el primer catedrático de lengua y literatura gallegas en la Universidad de Santiago. Después fue nombrado también académico de la Real Academia Galega, y puesto al que renunció en los años 80 por divergencias con la dirección lingüística que había tomado la academia. Él desde entonces se había declarado partidario del reintegracionismo, llegó a capitanearlo con la lengua portuguesa, que no se debe interpretar mal, sino simplemente una adaptación de la ortografía gallega a la portuguesa, que en su propio apellido se evidenciaba. Carvalho en gallego se escribe con B larga y con L, y en portugués con B corta y con LH. Eso es una muestra del absurdo que significa una misma palabra, utilizarla con dos ortografías, cuando el gallego y el portugués son un corpus común, ¿no? Eso le valió también que quizá fue importante esa renuncia a la academia para que la academia tardase décadas en reconocer la valía de él. Reconocida ya estaba, pero en reconocerla públicamente, y es así como a los 30 años de su fallecimiento se instaura el Día de las Letras, con el que no tuvo mucha suerte porque se ha tenido que suspender casi todo. La obra es enorme en todos los géneros, incluso tuvo premio de la crítica española en creación de narrativa en lengua gallega por su obra Escorpio, su novela. Después tuvo la gramática elemental del gallego común y la gran obra de la historia de la literatura galega contemporánea, que es un monumental trabajo que tiene 2 ediciones ya, y por supuesto que miles de artículos en la prensa, siempre divulgando su idea de reintegracionismo, y él se puede resumir en lo que dijo Castelao: a nosa lingua florece en Portugal.
Y bueno, estuvo acá en Montevideo también, en el año 74, aquellas conferencias que había a caballo de Buenos Aires y Montevideo, en las jornadas de cultura gallega, que por cierto empezaron en el año 56 en Casa de Galicia, ¿no? Y también se le han hecho en vida homenajes diversos y actualmente tiene un busto en la ciudad de Santiago, donde él se radicó definitivamente. Así que es una figura de una gran dimensión, es de las figuras más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Galicia e incluso en España, ¿no? Es un intelectual de primera línea y por fin se ha podido hacer justicia con él.